Hola de nuevo en estas redes para hablar de lo que Dios quiere que hablemos en este tiempo. Estamos agradecidos después de unos inconvenientes de salud a que Dios es maravillosamente el médico de médicos y ha permitido que estemos en pie de nuevo para hablar de su palabra, para recordar lo que Él nos dice constantemente, pero que no siempre hacemos caso porque no siempre tenemos en cuenta. Por ejemplo, en el Salmo 145, el verso 6, eh, hay una pregunta que coincide con esto, que nos hacemos con frecuencia, y es, ¿para qué es necesario leer la palabra de Dios constantemente? Porque no basta con leerla una sola vez y guardarla en nuestra memoria. En el Salmo 145:6 dice, quiero leerla porque es muy importante, dice, del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres y yo publicaré tu grandeza. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres. Los hechos estupendos de Dios no solo son lo que vemos constantemente en la naturaleza, son hechos que fueron registrados para que pudiéramos acordarnos de ellos, y lo que hacemos cuando hablamos de Dios y de su poder es nada más que recordar lo que está escrito. Pero ¿por qué no tenemos todos los días esa capacidad de recordar los hechos estupendos o de recordar, por ejemplo, ese salmo que lo recuerda? Bueno, creo que si bien memorizamos distintos textos y a veces los encontramos por azar y recordamos en ese momento que ya lo habíamos leído, que ya lo conocíamos, sin embargo, misteriosamente diríamos, se borró de nuestra memoria. No sabemos por qué esa cita de el Salmo 145:6 que tomé como ejemplo, se borró misteriosamente de la memoria, y es necesario volver a contactarse con la Biblia, leerlo casualmente, para recordar que ya lo teníamos incorporado de alguna manera, que no es la primera vez que lo vemos. Entonces la pregunta es, ¿por qué nos olvidamos? Y yo creo que se trata de que nuestra memoria registra hechos puntuales que nos suceden a nosotros, que son importantes, que nos impactan o que nos interesan, pero el registro de la lectura bíblica no queda en la memoria para siempre, como quedarían, de hecho, algunos textos históricos, por ejemplo, o literarios, vamos a decir, que uno aprende de memoria. Escasamente podríamos recordar toda la Biblia de memoria, aunque creo que hay personas que lo han podido hacer, pero llevaría toda la vida. Pero pienso que se trata de que la palabra de Dios cobra vida y se incorpora no en la mente material, sino en la mente espiritual. Bueno, no podemos decir que haya una mente material, pero en la mente que nosotros conocemos como memoria operativa, memoria de trabajo, memoria, digamos, a largo plazo. Porque estas citas que nos impactan van directamente al espíritu y es necesario volver a leer. Estaba tratando de buscar otro texto que habla de esto. Pero bueno, muchas veces sucede que leemos algo, incluso lo subrayamos, en ese momento nos impactó, nos recordó algo, nos fue de beneficio, de bendición, pero atravesamos otra circunstancia negativa y no lo recordamos de ninguna manera. Porque esa cita o ese texto fue directamente a nuestro espíritu y no a nuestra razón, a nuestra memoria. La palabra de Dios no toca el intelecto ni el alma, sino que va directamente a lo que llamamos el espíritu.
Y como dice allí, las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. Y el Espíritu de Dios dice también que es libertad, el cual intercede con gemidos inefables y no se rige por las leyes de la carne, es decir, de lo concerniente al ser biológico. Lo trasciende. Por eso decimos que la palabra de Dios impacta nuestro espíritu y por esa razón no queda quizás en la memoria, no impacta el intelecto, no impacta el alma, sino que impacta el espíritu. Por eso cuando se dice que la fe viene por el oír y el oír y el oír la palabra de Dios, está diciendo, vas a tener fe en un momento, pero la vas a perder, se va a disipar, se va a ir y es necesario volver a oír y a oír y a oír. Si ves a alguna persona con la Biblia leyéndola constantemente todos los días, vamos a decir, no pienses que es fanática de ese libro, sino que más bien esa persona está tratando de captar con su espíritu, a través de su espíritu, la esencia de la palabra de Dios y lo que ella le quiere decir ese día, porque sabe que no va a impactar su memoria y no va a quedar guardada, sino que va al espíritu y por eso es necesario leerla todos los días. Bueno, esto es un desafío para que nos pongamos a cuentas, en marcha, a leer cada día porque se va a evaporar y para el día siguiente no vas a tener el recuerdo fresco de lo que leíste. Si bien viene porque el espíritu la trae, pero si el espíritu no hace ese trabajo en un momento puntual, lo que has leído hoy se perderá mañana. Y qué bueno es recordar aquella aventura que tuvieron los hijos de Israel cuando atravesaron el Mar Rojo y tuvieron que vivir en el desierto y Dios les daba pan del cielo. Ese pan servía solamente por ese día. Si lo guardaban para el día siguiente se descomponía, porque era pan del cielo, no era pan de esta tierra. Y podemos hacer un paralelo pensando que sí también es la palabra de Dios. No la puedes guardar para mañana. Por eso cada día deberíamos leerla para poder tener pan fresco para ese día. Te animo a hacer este esfuerzo, porque nada es gratuito, de mañana leer de nuevo, aunque te parezca que ya lo conoces y ya sabes lo que dice. Seguramente que vas a encontrar una palabra, una frase nueva, algo que despierte tus sentidos espirituales y te hagan ver que no habías reparado en eso, ese tesoro escondido que estaba detrás de esa frase, de esas palabras. Por eso la tenemos que leer como el maná, como el pan fresco, cada día para tener fuerza espiritual para enfrentar lo negativo. Así que quedamos en este desafío, te animo a hacerlo y después podés hacer un comentario acerca de si te interesa saber más acerca de los misterios de la palabra de Dios. Nos vemos pronto, si Él lo permite.